Continuamos muy rápidamente con el programa del día de hoy y le vamos a dar la palabra en línea a Juan Vázquez, director adjunto para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Adelante, la pantalla es tuya, Juan. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar representando al Centro de Desarrollo de la OCDE. Es además un gusto hacerlo justo después de mi estimado amigo Marco Ginás y por lo tanto agradecer también a la CEPAL por acoger este evento. La idea que tenemos es enfocar y encuadrar el debate y la discusión que están teniendo en el día de hoy en un debate tal vez más amplio que tiene que ver con las inversiones que se necesitan en América Latina y en el Caribe a día de hoy, desde nuestra perspectiva, y cómo esas inversiones deben estar enfocadas a favorecer la inclusión digital y el bienestar, para conectarlo con la discusión que han tenido en el día de hoy. Y para eso me voy a basar y me voy a fundamentar en el trabajo que estamos haciendo desde la OCDE con América Latina y el Caribe. Fundamentalmente el trabajo que hacemos a través de nuestra publicación anual Perspectivas Económicas de América Latina, lo que llamamos por sus siglas en inglés el LEO. El LEO, que por cierto es una publicación que realizamos conjuntamente con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, con la Unión Europea y también con nuestro socio de más larga data, con la CEPAL. Así que de nuevo verán seguro conexiones entre los mensajes que yo voy a estar presentando y los que acaba de presentar nuestro estimado Marco. Quiero comenzar dando una breve pincelada a cómo vemos la situación socioeconómica en la región. Esa será la primera parte de mi presentación, muy breve. Después trataré de conectar esa realidad socioeconómica con las necesidades de inversión que vemos para la región y el potencial que vemos y cómo esas inversiones están muy conectadas directamente con el potencial de transformación digital que vemos en la región. Y en tercer lugar, trataré de hacer un vínculo entre esas reflexiones y el potencial que vemos de inclusión digital y de bienestar a través de la creación de empleos que se pueden generar en torno a la transformación digital, pero también en torno a la transición verde, que como diremos adelante, las vemos muy directamente conectadas. Por tanto, para empezar con este guión del que les hablaba, una primera reflexión que quería compartir es cómo vemos la situación macroeconómica en la región. Y un mensaje que nos gusta destacar y que creemos que es muy relevante y que conecta muy directamente con lo que presentaba la CEPAL en términos de crecimiento económico en la región, tiene que ver con el bajo nivel de crecimiento potencial que observamos en América Latina y el Caribe de manera persistente. Ahí lo que estamos mostrando es cómo el crecimiento potencial del PIB per cápita en América Latina se ha situado por debajo del 1%. Es decir, la capacidad que tiene la región de crecer si pone en funcionamiento y se utiliza de manera eficiente todos sus recursos, se sitúa por debajo del 1%, cuando lo que vemos en economías avanzadas, en el gráfico de la derecha, se sitúa más en torno al 1,5 o 2% tradicionalmente. De manera que no solo observamos niveles y tasas de crecimiento bajas y un potencial de crecimiento bajo, sino lo que vemos es que la convergencia que uno debería buscar y podría haber esperado en tiempos de mayor bonanza, ahora mismo no está cerca de tener lugar, dadas esas tasas de crecimiento y ese potencial de crecimiento más bajo que observamos en economías avanzadas y en economías de la OCDE. Y esto, por supuesto, tiene un impacto sobre las condiciones sociales y sobre las condiciones socioeconómicas. Un impacto que se ha visto muy claramente en la evolución de la pobreza y la pobreza extrema en los últimos años. Si miramos en esta lámina cómo ha evolucionado la pobreza, vimos grandes reducciones y un éxito en términos de sacar a una parte importante de la población de la pobreza en los primeros 10, 15 años de este siglo. Pero desde entonces hemos visto un estancamiento e incluso un repunte, sobre todo de la pobreza extrema, que nos lleva a niveles de prácticamente una década atrás. Hay una conexión muy directa con el mensaje que nos planteaban desde CEPAL. Por lo tanto, bajos niveles de crecimiento potencial con un impacto directo en las condiciones socioeconómicas.
¿Cuál puede ser uno de los motores de desarrollo para superar este estancamiento y esta situación? Bueno, desde luego, la inversión es uno de los elementos fundamentales. Y precisamente nuestro informe sobre América Latina al que me refería antes, el Leo 2023, en su última edición, hace referencia a cómo la región debería aspirar a una agenda de inversiones ambiciosa que tenga a la transformación digital como uno de los ejes fundamentales. Para introducir este tema, solo mostrarle cómo han evolucionado las tasas de inversión en América Latina y el Caribe comparado con otras regiones del mundo, y lo que vemos es que la inversión en esa línea verde discontinua se ha mantenido en niveles de alrededor del 20% del PIB, de manera relativamente estable y de manera, como ven, más baja que en otras regiones del mundo. Por lo tanto, niveles de inversión que están por debajo de otras regiones del mundo, también de otras regiones en desarrollo que han conseguido aumentar sus niveles de inversión, que son parte de lo que explican el mayor crecimiento que hemos visto, por ejemplo, en Asia emergente y en desarrollo, o también incluso en la Europa emergente. Estos niveles de inversión bajos conviven con algunas buenas noticias también, fundamentalmente por el lado de la inversión extranjera directa, donde lo que hemos visto, de nuevo en esa línea verde discontinua, es que América Latina y el Caribe se ha situado en niveles algo con cierto nivel de fluctuación, pero en general en niveles de inversión extranjera directa por encima del 4% del PIB. Y como les decía, situándose por encima de otras regiones en desarrollo del mundo, lo cual contrasta con los bajos niveles de inversión de los que hablaba antes, señala y apunta hacia el atractivo que tiene la región para atraer inversiones desde el exterior, pero también nos muestra que el componente de inversión doméstica no ha sido suficientemente movilizado en la región, que se sigue dependiendo de una manera importante de la inversión extranjera, y que por lo tanto movilizar recursos domésticos y generar condiciones para la inversión por parte de actores financieros domésticos es fundamental en la región. Para ir conectando estas reflexiones iniciales con la temática más concreta de esta discusión, señalar aquí cómo la inversión pública en infraestructura de telecomunicaciones es uno de los factores centrales para el desarrollo y para la transformación digital de la que venimos hablando. Y sin embargo, ese indicador de inversión pública en infraestructura de telecomunicaciones lo observamos en niveles relativamente bajos todavía en la región. En la mayoría de los países se sitúa en un nivel por debajo del 1% del Producto Interior Bruto, aunque con importante heterogeneidad, y por lo tanto es una de las áreas donde creemos que es fundamental incidir. No solo se trata de inversión pública, por supuesto, cuando hablamos de infraestructura de telecomunicaciones. Aquí es fundamental la cooperación público-privada de la que se ha venido hablando en algunas sesiones precedentes, sobre todo cuando nos encontramos en territorios y en entornos más consolidados, donde el riesgo para la inversión privada es menor y por lo tanto se debería acelerar y facilitar un mayor componente de inversión privada para complementar las carencias en infraestructura de telecomunicaciones que se puedan observar. Otra dimensión, otro eje fundamental para la transformación digital es la inversión en investigación y desarrollo. Y de nuevo aquí lo que vemos es que ha sido particularmente baja en la región de América Latina y el Caribe, y que recae sobre el sector público de manera muy importante. Nos encontramos con niveles de inversión en investigación y desarrollo de en torno al 0,65% del PIB en la región, frente a prácticamente un 2,7% en los países de la OCDE. Por lo tanto, una brecha muy importante. También una brecha importante con China o con otras economías emergentes. Y sobre todo la inversión en investigación y desarrollo en América Latina y el Caribe representa tan solo un 2,3% del total mundial. Es decir, muy por debajo del peso que tiene el PIB de la región en el total mundial, o la población de la región en el total mundial. Es uno de los ámbitos donde creemos que se debe hacer un esfuerzo importante y, de nuevo, una mayor colaboración público-privada. Y para completar este dibujo acerca de la inversión en sectores vinculados a la transformación digital, importante también ver de nuevo el papel fundamental que juega y que puede jugar la inversión extranjera directa en el sector de las telecomunicaciones.
ha sido de nuevo una tendencia con fluctuaciones, pero si tomamos un periodo largo de 20 años, desde 2003 hasta 2023, lo que vemos es que la inversión extranjera directa en telecomunicaciones ha representado aproximadamente un 10% del total. Bueno, como les anticipaba al inicio, queríamos conectar esta discusión sobre inversión e inversión en transformación digital eh, con una dimensión de inclusión social importante y que la queremos vincular fundamentalmente a la creación de empleo. Cómo esta agenda de inversión debe tener la creación de empleo de calidad y, por lo tanto, la creación de empleos formales en el centro. Y esto es importante porque, como saben bien, nos encontramos ante una región donde los niveles de informalidad son muy altos. Y aquí les presentamos algunos datos sobre esos niveles de informalidad que son algo diferentes y algo innovadores con respecto a lo que vemos habitualmente. No les estamos presentando solo el nivel o el porcentaje de personas y de trabajadores con un empleo informal, sino el porcentaje de hogares que tienen a todos los trabajadores en el empleo informal. Y lo que vemos es que es un porcentaje tan alto como un 43% cuando tomamos el promedio de la región. Es más bajo, desde luego, para el caso de Chile, pero de todas formas importante. Alrededor de algo más del 20% de hogares tienen a todos sus empleados, todos sus componentes, perdón, empleados en el sector informal. Por lo tanto, central que conectemos inversiones y transformación digital. ¿Para qué? Para una creación de empleo de calidad y formal. Y cuando vamos a los datos y observamos esa conexión entre inversión, transformación digital y empleos, lo que vemos es que efectivamente las inversiones en tecnologías de la información y de la comunicación han tenido un impacto en creación de empleos, fundamentalmente empleos altamente cualificados y, por lo tanto, formales. Esos datos nos demuestran que esa inversión en tecnologías de la información y la comunicación y las inversiones en investigación y desarrollo tienen un rendimiento y dan rédito en términos de creación de empleos, pero son empleos altamente cualificados, lo cual nos apunta obviamente a la necesidad de acompañar esas inversiones y esos esfuerzos de transformación productiva que ya mencionaba Marco Ginás, con políticas de formación, de educación, de competencias para poder acompañar esa creación de nuevos empleos en el mercado laboral. Eso porque, lo que decía, porque efectivamente se pueden generar nuevas oportunidades de empleo en el entorno de la transformación digital y a través de nuevas inversiones, pero porque además la inacción no nos la podemos permitir. Si no hacemos nada, si no tomamos y adoptamos inversiones físicas, pero también de capital humano para esa transformación digital, nos podemos ver con una situación de pérdida de empleo y de riesgo de automatización que pueda dejar a muchas personas sin empleo. Según nuestros cálculos, cuando analizamos el porcentaje de trabajadores que están en riesgo de automatización en la región, vemos que en algunos países ese porcentaje alcanza más del 20%. Por lo tanto, las políticas activas y la actitud proactiva en términos de inversión para empleos formales es fundamental también por este factor. Y como les decía, no podemos desvincular estos esfuerzos de la agenda de educación y de formación en capacidades y en habilidades, tanto para el entorno digital como de manera más transversal. Lo que vemos en los estudios que hemos hecho desde la OCDE, en particular el estudio PIAC, que analiza las habilidades de los adultos para resolución de problemas, es que precisamente por un bajo nivel de competencias digitales y transversales, los resultados que observamos en algunos países seleccionados de América Latina, entre ellos Chile, son relativamente bajos. Por lo tanto, fundamental esta agenda de competencias para la región. Y además hay un último punto que me gustaría resaltar, que tiene que ver con la conexión que vemos entre la transformación digital y la transición verde. La transición verde la vemos como una gran oportunidad para la región. Incluso hemos hecho estimaciones del potencial de creación de empleo que tendría esta transición verde en la región, y ahí les mostramos los resultados para varios países, cómo con diferentes tasas de inversión en sectores verdes podríamos generar niveles de empleo que en el promedio de la región se sitúan en torno al 10% para el año 2030.
Pero para avanzar en esa transición verde es fundamental vincularla con la transformación digital. Necesitamos tecnologías para poder llevar a cabo nuevos procesos productivos y desarrollar nuevos sectores que están vinculados con esta economía verde. Por lo tanto, transición verde y transformación digital van de la mano como una doble transición, como dos caras de una moneda que debemos impulsar. Y de nuevo, cuando pensamos en estas inversiones fundamentales para crear nuevos empleos vinculadas a transición digital y transición verde, eh, queremos insistir y poner el acento en que se deben acompañar de políticas para apoyar la formación y las nuevas capacidades y competencias y para apoyar la inclusión fundamentalmente de las mujeres en el mercado laboral. Porque lo que observamos es que los empleos vinculados a la transición verde, si observamos lo ocurrido hasta ahora, tienden a favorecer a los hombres con mayores niveles educativos y en empleos formales. Por lo tanto, generar mecanismos para apoyar la inserción de mujeres y para apoyar las competencias necesarias para insertarse en los nuevos empleos que van a surgir en torno a la economía verde y economía digital nos parece una de las políticas fundamentales. Así que con eso, tal vez resumir mi intervención en tres puntos de manera muy sucinta. El primero, nuestros análisis y nuestros estudios nos muestran que la inversión en telecomunicaciones, en investigación y desarrollo, en sectores verdes, tienen efectivamente potencial de generación de un número importante de empleos formales. Y la inacción no es una posibilidad porque no invertir en esos sectores podría generar destrucción de empleo. Podríamos estar en un escenario contrario. Ese es un primer mensaje fundamental. Podemos generar empleos con inversiones en estos sectores. El segundo mensaje es que para que esa generación de empleo y para que estas transiciones sean inclusivas, debemos acompañarlas de políticas activas de mercado laboral, debemos acompañarlas de esfuerzos por el lado de la educación y la formación técnica, con un componente muy fundamental de género para apoyar a la mujer en la inserción en el mercado laboral en estas nuevas oportunidades. Y el tercer elemento, el tercer mensaje, tiene que ver con la necesidad de adoptar una visión transversal y coordinada de las políticas públicas. La transformación digital y la transición verde van de la mano, pero además deben tener un componente de justicia y un componente social fundamental. A veces hablamos incluso de la triple transición para América Latina, verde, digital, social, y por lo tanto una visión transversal a través de herramientas como los planes nacionales de desarrollo o como otras estrategias es fundamental para poder avanzar en esta agenda de la Cámara. Así que con eso cierro mi presentación. Muchas gracias por su atención y pueden, por supuesto, ver más detalle de toda esta información en nuestra página web de la OCDE y del Centro de Desarrollo. Muchas gracias.